Bienvenidos a una nueva sesión en Trantor Tech Talks. Esto ya parece como cuando lo hacía habitualmente, ¿vale? Y hace no sé cuántos tiempos que no hablábamos. Bien, ¿tú? Bien. Ahora mira, justo ahora que no... Bien, disfrutando un poco de unos días de vacaciones. Ah, bien. Eso es bueno. ¿Merecidas o no? No sé que lo digan otros. No, ya te lo digo yo que sí. Ay, te iba a decir cuánto tiempo, pero es verdad, cuánto tiempo que no hacemos esto, que ha llovido lo que no está escrito, y sí hace algunos días ya con esto de tus vacaciones, hace algunos días ya que nos cruzamos. Pero bueno, Sí, es que... verdad. Dime. No, que es verdad que hace tiempo que no nos juntamos. Es verdad que hoy somos uno menos. Esto está siendo como la novela, la de los 10 negritos de Agatha Christie. Tal cual. Pero es verdad que cada uno con los proyectos en los que está involucrado, cada día es más difícil coincidir. Entonces, ese es el motivo principal. Pero bueno, oye, con ganas de charlar un ratillo y de Eso. tocar los temas que un poco nos preocupan, nos interesan o que creemos que podemos aportar cierto valor a la gente que nos escucha. No, creo que no lo estás viendo ahora, pero por lo de la gente que nos escucha, ¿no? Pero ahora aparecerán unos subtítulos por aquí que irán rotando, ¿no? Que explicitan un poco la situación en la que estamos, pero bueno. Que sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Por lo menos intentar retomar un poco el espíritu con el que nació esto, que era el de debatir o poner entre nosotros encima de la mesa nuestras inquietudes, nuestros pensamientos y nuestra forma de ver determinados temas y por lo menos contrastarlo entre nosotros, ¿no? Entonces, yo sé que tú tienes temas por ahí, que con esto de estar ocioso, pues quieras que no, te han rondado más la cabeza. Entonces, si quieres, vete sacando según te preocupen y vamos comentando. Bueno, pues mira, por ejemplo, en estos días, ¿no? Hablando un poco de lo que es el tema estelar. Bueno, yo veraneo desde hace muchos años en la misma ubicación. ¿Mm? Tengo muchos amigos que tenemos un contacto más o menos habitual, pero hay muchos de ellos que me veo prácticamente una vez al año y eso también te da una frescura en muchos de los temas de los que hablamos y de cómo vamos evolucionando cada uno. Y este año uno de los temas estelares, por supuesto, que tiene que ver con el nuevo modelo productivo basado en inteligencia artificial. El otro día en una ¿Cómo cena no? hablábamos, ¿Cómo no? no personas del sector, no, no personas del sector, personas que se dedican en diferentes ámbitos y hablar un poco de cómo ellos tenían la percepción como consumidores de software, ¿no? Como ¿Mm? consumidores o clientes de empresas de consultoría con las que trabajan y colaboran en el desarrollo de productos software, hablaban claramente de, oye, ahora con la IA esto se hace solo, ¿no? Dices, oye, ya a nuestros proveedores les estamos exigiendo una estructura o una mejora en los costes, eh, ya sea ya sean las personas que usamos sí, las personas que trabajan para nosotros ¿Mm? haciendo un modelo de time and materials, un modelo de servicio, o en el modelo de proyectos cerrados estamos apretando a nuestros proveedores porque ahora esto casi se hace solo. Y Ya, es un mensaje, es que efectivamente, es un mensaje recurrente, pero es peligroso, porque yo no creo que se haga solo. Y estoy seguro que aquí está de acuerdo conmigo. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que no es lo mismo verlo desde fuera que verlo desde dentro. Y hombre, yo creo que hay muchos temas. O sea, que ese simple, no sé si pensamiento o frase o esa descripción conlleva por detrás intrínsecamente muchos temas diferentes, ¿vale? Porque hablamos de modelo de productividad, hablamos de coste de los modelos, hablamos del coste del uso de los modelos, los famosos tokens, ¿vale? O sea, que hay que tener muchas cosas en cuenta. Además, yo siempre que oigo este tipo de cosas me recuerda el chiste este famoso de la anécdota esta, ¿no? De no sé cuánto por apretar un tornillo. No es por apretar el tornillo, es por saber el tornillo que hay que apretar, ¿no? Pues esto es lo mismo. A lo mejor, o sea, yéndome a que no te lo compro, el discurso de ahora se hace solo, ya, pero hay que saber usarlo.
¿vale? Que no, ese entrenamiento, esa formación, no es gratis conseguirla. Absolutamente, no es gratis conseguirla, pero fíjate, yo me lo llevaba, tú me conoces, ¿no? Yo tengo una visión como muy autocrítica. Yo creo que un poder conlleva una gran responsabilidad y creo que Totalmente de acuerdo. la primera percepción de un cliente o de un usuario que consume servicios de tecnología, por decirlo de alguna manera en su más amplio concepto, es hacerle entender justo lo que tú estás diciendo. Es decir, que en un nuevo modelo productivo que tiene unos costes de infraestructura, un coste industrial Que el que cliente no es no ve, baladí, es verdad pero que tú, que el cliente no ve. claro, pero que tú vas a gastar. El cliente no ve, tú vas a gastar, pero voy más lejos, ¿no? Dentro de esta espiral que te dice que soy capaz de entregar ese activo en menos tiempo, de una manera más ágil, dices, yo cuando te entrego algo en menos tiempo, ese activo en principio debe de ser más caro. ¿Vale? Debe ser más caro porque el valor, y vuelvo otra vez a enfocar, que yo Sí, creo lo que das esto es un antes. recurrente, creo que nunca en nuestro sector nos hemos mirado demasiado muchas veces el ombligo desde el punto de vista tecnológico y no tanto del valor que estoy aportando en un momento determinado a mis clientes. Dice, ahora el valor hay que ponerlo por delante. Estoy dando más valor o te estoy dando el mismo valor en menos tiempo, con lo cual la efectividad de ese valor la Claro, vas a ver antes en tu estructura. es que es que según cómo lo orientes es peligroso el discurso, porque tú dices, claro, tarda menos en hacerlo. Ya, sí. La IA tarda menos en hacerlo. ¿Tú te arriesgas a poner o pones la mano en el fuego por poner lo que te da la IA en producción? No se te ocurra. ¿Vale? Entonces, lo que te da la IA hay que revisarlo. Hay que tener criterio para poderlo revisar. Hay que retocarlo. Hay que firmarlo. ¿Vale? O sea, hay que garantizar que eso funciona como debe funcionar, hace lo que tiene que hacer y no hace lo que no tiene que hacer. ¿Vale? Es verdad que el grueso puedes decir, lo tienes antes, sí. Pero es que yo no creo que sea una cuestión de entrego el mismo valor en menos tiempo. Yo creo que es una cuestión de entrego más valor con más calidad en el mismo tiempo. ¿Vale? Porque, claro, si tú lo piensas desde. Porque has empezado diciendo el Times and Materials. En el momento en el que yo me planteo esto, como a mí una persona me cuesta X dinero al día, si es capaz de hacer lo que tiene que hacer en menos tiempo, claro, me va a costar menos dinero. ¿Cómo justificas tú con esa premisa que lo que le pides que haga no te va a costar menos? Claro, es que yo creo que el punto de vista erróneo es decir, vas a hacer lo mismo en menos tiempo. No, vas a dedicar el mismo tiempo, pero lo que me vas a entregar tiene mucha más calidad. ¿Vale? Está mucho mejor revisado, está mucho mejor probado y me voy a evitar problemas en ese mantenimiento después. ¿Vale? Entonces, Yo, estamos enfocando este modelo que también salió de la conversación de posiblemente el CAPEX, es decir, la inversión de dinero que tengo que hacer para tener el activo va a ser similar, ¿vale? Lo que te voy a aportar es más valor con un objetivo claro que es seguramente el OPEX, es decir, el correcto. mantenimiento de ese activo que tengo corriendo en mis sistemas va a bajar, puesto que la calidad, la performance, etc., o la mantenibilidad real Mantenibilidad. del producto con nuevas features te va a permitir que el OPEX más atractivo para tu operativa de Claro. negocio. O sea, vas a garantizar que te van a salir menos bugs después, ¿vale? Que vas a necesitar menos mantenimiento después de lo que necesitarías si haces algo. Al final, te puedes remitir a las pruebas de. Estuvo muy de moda durante un tiempo el vibe coding. No se ha vuelto a oír hablar de ello. Sabes que estaba por hypes. Ya se pasaron los meses del vibe coding. No se ha vuelto a hablar. Pero con el bytecoding era, oh, esto lo hace solo, ya. ¿Cuánta gente hizo una aplicación sola, la subió a producción y a los 2 días la quitó porque no tenía acceso a su base de datos, porque se había colado alguien en su sistema, porque no sé quién a no sé quién le estaban saliendo sus tarjetas de crédito para probar? Claro, sí, esto hace muchas cosas y yo creo que nadie puede discutir que a día de hoy acelera el trabajo y sobre todo en tareas recurrentes te optimiza las labores, ¿no? Pero de ahí a decir, pongo esto en producción, ojo, mucho cuidadito, ¿eh? Hay, hay mucho peligro. Entonces, ese es verdad que el tiempo o yo creo que el tiempo de hacer el trabajo gordo sí se reduce, pero el tiempo general no se va a reducir, porque ese otro tiempo lo vas a emplear en hacer todas esas tareas que normalmente nadie quiere pagar por ellas, porque parece que no aportan valor, ¿vale? Voy a hacer esto
voy a garantizar que esto es completamente seguro, que tiene una trazabilidad completa, que tiene una observabilidad completa, que las pruebas de calidad cubren un criterio alto, ¿vale? Esto que normalmente dices, no, no, tira, ya veremos eso después, ¿vale? Aunque normalmente, yo me acuerdo siempre típicamente cuando decías a alguien, no, y vamos a pasar aquí es que no hay vulnerabilidades, vamos a asegurar que todo esto es seguro, no sé qué, te decían, ah, eso no pasa nada, tira para adelante, no lo hagamos, no, ¿eso cuánto me va a costar? ¿Dinero? ¿Semanas de trabajo? No me interesa, ¿vale? No me aporta valor al negocio, ¿vale? Entonces, todo eso ahora sí lo puedes dar de serie, tardando lo mismo, ¿vale? Pero con... Total. Tardando lo mismo con más calidad. más Pero calidad. fíjate, vuelvo otra vez de lo del el poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que al final, y lo escribía hoy yo en LinkedIn, Uy, ¿no? Porque no lo he venía también a visto. fruto de esa conversación, ¿no? Dice, la importancia que tienen ahora, cuando digo equipos comerciales, equipo comercial preventa, ¿vale? A la hora de explicar, ¿no? En fase, me estoy poniendo Mucho. un poco en fase de posicionamiento, en fase de licitación, en fase de En fase de venta. antes No, de la ejecución, en fase de venta, fase de eso. venta, sí. Lo importante es que es manejar esas expectativas con el cliente y no hablo solo del budget, no estoy hablando del presupuesto, no estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de la importancia de explicar cómo la IA y todos los componentes de IA, las plataformas agénticas, el nuevo modelo productivo que cada una de las consultoras llevamos de una manera u otra, con un mismo hilo argumental. Lo importante que es explicar que esto no es automagia, que no es un ejercicio en el cual pero desde esa fase, ¿no? Dice, porque al final lo que se queda un directivo, un CEO, un director de un área, lo que se está quedando es que, oye, con esto yo reduzco capacidad, reduzco la necesidad de manos humanas y el balance económico y productivo, ¿no? Al final dice, la productividad no se va a resentir y mi coste base industrial se va a Baja. reducir. Muchos clientes y los clientes están trabajando en ese modelo y eso es una realidad posiblemente. Pero de nuevo, el valor que te estoy aportando dentro de la cadena impide que solo tengas que estar pensando en que esto me va a salir más barato, Es ¿vale? que, Que es algo. es que yo creo que justo tú has dado en la tecla. O sea, es la importancia o sea, yo creo que este problema nos lo hemos generado nosotros, ¿vale? Nosotros mismos, en el momento que hemos dicho, uy, la IA es capaz de hacer todo solo. ¿Sabes? La IA ya te hace el desarrollo solo. Esto es como cuando yo empecé a trabajar, ¿vale? Que me acuerdo que salía el Dreamweaver, ¿vale? Un programa que ya mucha gente ni conocerá, ¿vale? Era como, ya no se va a hacer páginas web, el Dreamweaver las hace solas. Sí, sí, el Dreamweaver era una herramienta que te aceleraba mucho el trabajo, pero seguías necesitando el desarrollador. De hecho, después ha habido muchos más desarrolladores trabajando en eso, ¿vale? Digamos, el concepto web, como tú bien sabes, a día de hoy sigue necesitando de gente desarrollando, ¿vale? No hay ninguna aplicación que lo haga mágicamente. Esto es lo mismo. Es un problema que nos hemos generado nosotros en el momento que hemos dicho, la IA lo hace solo. Entonces, ¿qué eso y el mal comercial, que lo hay y hay mucho, que por intentar ganar un proyecto le dice al cliente, no pasa nada, yo meto aquí ya y te reduzco un 30% del tiempo? Eso genera esa sensación en el cliente y sobre todo en la gente que a lo mejor no trabaja en el sector, pero que sí que escucha todo este discurso y es como, perfecto, ahora con la IA, justo lo que dices tú, con la IA reduzco un 30%, con lo cual me sobran, en vez de, si tenía 10 personas en el equipo, me sobran 7. Con el coste de 7 hago el mismo proyecto. A ver, eso es un error. Y es un error porque nos lo hemos generado nosotros, porque es mentira. Pero todo parte, como dices tú, del discurso que se transmite desde el momento de la oferta, de la preventa. Desde el momento en el que vas a hablar con un cliente a decirle, oye, yo voy a hacer esto con IA, ya, pero no por usar IA voy a tardar menos tiempo. No, por usar IA te voy a garantizar determinadas cosas. Pero sí estoy de acuerdo. Ahí es muy importante el discurso del comercial y es y yo creo que vuelve a poner, o sea, es verdad que históricamente y además yo también lo he hecho, el trabajo del comercial está muy denostado, ¿no? Es muy, siempre son las culpas para el comercial. Es el típico tío que dice, bueno, no sabe hacerlo con un canuto y ha ido a vender el proyecto al cliente, bla, bla, bla. No, yo creo que esto vuelve a poner al comercial en la posición de, es que si eres un muy buen profesional, vas a explicarle al cliente perfectamente qué te da esto y qué no te da esto. No le vas a generar unas expectativas de si metemos IA en tu proyecto, esto te va a salir tirado de precio, ¿vale? Todo lo demás es igual. Lo único que vas a reducir es el coste. No, eso no es así. Entonces,
Total. Sí, sí, totalmente. Pero fíjate que creo que comentaba que lo que hablaba hoy, hablaba de que yo estoy, y esto ya entro en la opinión personal, creo Estos son todo que la, opiniones personales. que la inteligencia artificial viene a romper las fronteras en los diferentes roles que hasta ahora teníamos bastante claros. Digo, nunca los hemos tenido claros ¿Mm? porque el mundo de DevOps vino a unificar el mundo puro de la infra para dotar de capacidades de despliegue a los equipos de desarrollo, ¿no? Siempre hemos trabajado en un modelo de líneas difusas entre roles que es fantástico, ¿no? Ahí Pero tienes creo que ahora, al full stack. claro, pero ojito, porque ahora desde mi punto de vista, lo que se viene ahora es la capacidad, por ejemplo, de por qué no un buen analista funcional que conoce muy bien el negocio, desde el punto de vista de la vertical que sea de negocio, y es muy buen analista funcional porque lleva X años en el área, en el dominio, ¿Mm? y conoce muy bien ese dominio funcional, tiene con la IA herramientas fantásticas para poder empezar a generar, no digo un prototipo productivo, pero sí un prototipo muy alineado con lo que funcionalmente hay que desarrollar. Con lo cual el analista funcional empieza a tener cierto overlapping con el equipo más técnico, ¿no? Por decirlo de alguna ¿Mm? manera. Pero fíjate que para mí el comercial, sin ánimo de usurpar roles, digo que empieza a haber ciertos equilibrios y creo que en esa salsa común de diferentes ingredientes todos salimos ganando, porque fíjate que creo que el comercial que, que sabe lo que vende, es decir, el El comercial buen que se comercial. enfrenta a un cliente sabiendo lo que tiene detrás, creo, sin ánimo de usurpar posiciones, creo que puede estar muy cerca o podría estar muy cerca de ser casi un arquitecto a muy alto nivel, ¿no? ¿Qué quiero decir? Con la IA y la capacidad de poder prototipar, si tú eres bueno en el planteamiento y te apoyas en un equipo de preventa que te sepa un poco llevar, ¿Mm? creo que eres capaz de contar mejor a tus clientes la propuesta de valor que puedes tener para un proyecto concreto, porque eres capaz de ponerle ojos y caras a un cierto nivel de abstracción. No quiero decir que ni siquiera estoy hablando de prototipos de alta definición, estoy hablando de prototipos de alto nivel ¿Mm? y vas a poder mostrar al cliente que estás entendiendo perfectamente su dolor. El, Como el- comercial, creo que eso es un buen elemento si quieres apostar, ¿no? por ese camino. yo te compro el discurso, pero eso tiene varios problemas o varios matices, ¿vale? Para empezar, es muy complicado, ¿no? Es increíble que a estas alturas el rol de analista funcional en muchas empresas ya no exista. Por ejemplo, Ujú. es muy difícil encontrar analistas funcionales como tal. O sea, hay mucha empresa grande que no lo tiene, ¿vale? Y no hablamos de grande de cliente final, hablamos de grande de consultora, que sería un perfil mmm, súper imprescindible, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso que existió hace 20 años, a día de hoy, en muy poquitas empresas existe, ¿vale? Bueno, meteremos la cuña publicitaria que la nuestra sí, pero independientemente de. Eh, Y muy buenos, y muy muy bueno, buenos. claro, pero es que para mí es un rol imprescindible. Porque normalmente el equipo técnico es muy bueno en tecnología, pero le cuesta entender lo que quiere el cliente. Y normalmente el comercial está muy lejos de esa visión. O sea, el comercial puede, que no siempre, entender lo que quiere el cliente, porque su trabajo es vender, punto. ¿Vale? Y me falta un pegamento ahí, porque hacer entender al equipo técnico lo que quiere el cliente, si encima vas con un comercial que lo único que quiere es vender, que me parece perfectamente lícito porque es su trabajo, no tiene por qué entender las necesidades del cliente, ¿vale? Ahí luego ya hablaríamos de comerciales sectoriales y todos los rollos. Eh, pero ese rol de analista funcional que tú dices me parece imprescindible, ¿vale? Y es verdad que hay empresas donde no está y en parte lo suples con un arquitecto técnico bueno, ya más un tipo de arquitecto empresarial que es capaz de entender la parte funcional del negocio del cliente más la parte técnica y tal, pero hay otras empresas donde eso no lo hay. ¿Lo puede hacer un comercial con este tipo de herramientas? Sí, pero si el comercial se interesa por hacer ese tipo de cosas. ¿Vale? Sí, sí, Que no, totalmente. porque no está dentro de sus obligaciones, entonces no siempre vas a encontrar comerciales que quieran hacerlo. En el fondo esto no deja de ser, yo creo que otra herramienta más, como siempre hablamos, ¿no? En tecnología pues todos son herramientas que tú tienes a tu disposición, que tienes que saber usar, porque si las usas te van a ayudar mucho en tu trabajo. Pero claro, el problema con esto es que como cubre tantos ámbitos, pues el no perder el foco y que no se desvirtúe el discurso con ese sentido de, bueno, pues se hace solo, pues es complicado.
Pero bueno, yo creo Sí. que también está ahí nuestra labor, ¿no? Igual que siempre hemos pensado que tenemos la obligación o la responsabilidad de asesorar al cliente en lo mejor que consideremos, pues ahora tenemos otra más, que es hacerle entender qué puede esperar de esto y qué no, y qué puede garantizar y qué no. Sí. La otra derivada en mis conversaciones, conversaciones veraniegas, tiene que ver con clientes o personas, de nuevo, el mismo rol, ¿no? ¿Mm? Personas que trabajan en empresas que no son de software ni consultoría tecnológica, consumen los servicios de empresas de este tipo, ¿no? Y dicen, oye, yo cada vez soy más, voy a ser, creo que esto me va a dar una independencia, pues no soy técnico, no tengo capacidad técnica, pero mis equipos de negocio, como saben mucho de negocio, son capaces de utilizar plataformas low code que me venden, con ¿Mm? todos conocemos, la suite de Office, Office 365, Microsoft, bla, 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 bla. Y soy capaz de crear aplicaciones empresariales desplegadas en entornos productivos. No, esto no es bytecoding. Yo no sé si es bytecoding, pero yo creo, Es dentro de evolución mi estructura, es evolución, ¿no? Mi del gente de bytecoding. negocio dice, ahora mismo ya tengo, que me llamaba la atención, dice, ya tengo 30 aplicaciones, de 30 aplicaciones, tú trabajas en una empresa, no voy a dar nombres, tampoco tiene una anchura muy grande en capacidad humana, 40 aplicaciones ya, por lo que llevas diciendo, tú realmente, la pregunta es, ¿necesitas 40 aplicaciones? ¿Necesitas o estás creando Mini. 40 mini aplicaciones departamentales que se va a convertir en una colmena, en un enjambre de pequeñas aplicaciones que gestionarlas, administrarlas, mantenerlas y llevarlas al mismo camino va a ser imposible, ¿no? Pero hay otro mantra interno de yo ya me lo guiso, yo ya me lo como. Con estas herramientas yo ya soy capaz de ser autosuficiente. Pero yo creo que eso no está mal tirada. O sea, yo creo que, claro, aquí tienes que diferenciar el tamaño de empresa, ¿vale? O sea, no te vas a ir a una corporación multinacional con ese discurso, ¿vale? Porque evidentemente no encaja y porque no tendría ningún sentido, ¿vale? Pero ponte en el caso de una pyme, por ejemplo. Una pyme que tenga 10, 15, 20, 50 trabajadores. ¿Tienen capacidad para contratar a una empresa que les haga desarrollos? Sí, pero les va a crucificar la factura. La facturación se va a resentir mucho. Porque al final, claro, cuando empezamos aquí ya no es solo desarrolla, tienes que hacer todo un onboard. Normalmente son empresas que no están, como bien dices, en el área tecnológico y vale, tienes que contratar a alguien que te lo desarrolle, pasa por un proceso de entender assessment para entender qué hay que hacer, bla, 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 desarrollas el proyecto, luego hay que ponerlo en producción, hay que mantenerlo, bla, bla. O sea, ya entras en una rueda que al final todos sabemos cómo funciona la tecnología, que la tecnología pues empieza y no acaba nunca, ¿vale? Porque luego vas actualizando cosas, modernizando tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que para una empresa pequeña, yo creo que este tipo de aplicaciones basadas en low code sí tienen sentido, ¿vale? O para una persona individual. Pero cuando hablamos de yo me voy a hacer, yo que sé, lo típico que te enseñan en cualquier sitio de esto, ¿no? Que están ahora, que tienen 1000 sitios por internet que te dicen, no, pero en un tutorial en 2 horas te haces pues una aplicación para sacar el cuadro de amortización de la hipoteca, un comparador de seguros y un no sé qué. Para ese tipo de aplicaciones pequeñitas que son muy puntuales y que te resuelven un problema personal, aunque personal lo podamos hacer un poco extensivo a la pyme, puede tener sentido y puede facilitarte mucho, ¿vale? Otra cosa es que digamos, esa aplicación la voy a poner, pues si esa aplicación está corriendo en mi máquina, tira que te va. Pero si desde esa aplicación la voy a conectar con algo, yo ahí ya pararía el carro y diría, vale, puedes empezar por esa línea, pero antes de ir hacia ahí, hacia poner una máquina en tu casa, en tu servidor corporativo, en un cloud, que lo revise alguien que sepa, ¿vale? Porque si no, ese me voy a intentar no crucificar mi facturación por no meter a alguien de tecnología aquí, se puede convertir en un agujero que te haga perder mucho más dinero. Entonces, creo que a nivel micro sí te puede acelerar mucho. De hecho, yo creo que uno de los grandes resentidos con el tema de los SaaS, de la IA, van a ser los servicios SaaS, ¿vale? Y no todos, pero gran parte de ellos. Eh, pero en el momento que esto empieza a escalar un poquito, que tienen necesidades de conectividad, de integración con otras aplicaciones, de este no sé qué, ese tipo de herramientas se vuelven mucho más críticas. Y hacerlo con una IA es mucho más crítico. Entonces, yo ahí siempre, es verdad que a lo mejor no necesitas externalizar todo el desarrollo o hacer un onboarding de X personas o de subcontratar un desarrollo en una empresa, pero a lo mejor si alguien, ¿vale? O una empresa, pero con menos capacidad, digamos, porque tu trabajo no va a ser el desarrollo, sino va a ser
revisar, pasarle el proceso de calidad, de seguridad, de no sé qué, de que eso que se ha generado está bien generado. ¿Vale? Pero esa no está mal tirada. Yo eso sí creo que puede ser muy útil. El otro tema lo has enunciado ahora, ya el último que había sido que tenía yo aquí dentro de mi estructura de guión, después de estas Te lo he quitado. conversaciones, tenía que ver con el mundo SaaS. No, claro, porque muchos de mis amigos me lo comentaban, ¿no? Dices, oye, yo ahora estoy pagando un modelo basado en consumo, ya sea por usuarios, por transacciones, todo nos viene a la cabeza, pues, CRM, nos viene el mundo Salesforce, toda la parte de servicios de contabilidad, de, de bla, 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 dices, oye, Espera, eso perdona. se va a hablar de corporación. Repite un pelín, que te has quedado congelado y solo te he oído lo del Ah, Salesforce CRM. vale, pues nada, que que hay empresas, ¿no? Que están diciendo, bueno, pues ahora lo que estoy pagando por suscripción, ya sea por número de usuarios, transacciones, Salesforce, mundo SAP, en el mundo de finanzas, bla, 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 voy a tener, voy a poder ser autosuficiente, ¿no? Voy a dejar de pagar esas suscripciones, ese coste, ese OPEX recurrente que voy a tener. Y aquí supongo que de nuevo tiene que ver, se van a resentir y se van a resentir según qué envergadura de empresa tienes. Quiero decir, si eres una gran corporación y tu relación con el mundo del cliente lo llevas a través de un CRM como Salesforce No lo vas a y quitar. llevas no lo vas a Es quitar inviable. y Salesforce está en tu casa y Claro, tienes una inversión importante, pues obviamente tienes una customización de lo que es la operativa de tu negocio. Ya sé que no tenga sentido salirte de ahí, claro. pero sí, quizás clientes medios, pequeños, que hasta ahora estaban intentando embarcarse en un modelo de captación de clientes pues, más extensivo, más potente, puedan ser autosuficientes con el camino. Y ahí vuelvo a decir otra vez que en función del caso, la funcionalidad y el caso de uso concreto, puedes tener una optimización, pero no podemos quedarnos con el mensaje de el SaaS va a morir, No, no, ni mucho los menos. SaaS van a seguir existiendo. Creo que ese modelo de comercialización va a seguir siendo absolutamente viable Totalmente. durante bastante tiempo. Otra cosa es que, de nuevo, los costes de evolución de ese SaaS permita optimizar las cuotas mensuales o el coste recurrente que puedas tener por volumen de usuarios o por transacciones en función de, no sé, no tengo ni idea. Totalmente alineado contigo. Pero me has traído a la mente un tema, cuando has dicho el coste de los SaaS, claro, me ha venido a la mente el coste del token, ¿vale? Porque claro, aquí todo el mundo está intentando plantear un modelo de, pues lo que decías tú antes, ¿no? Si yo tengo tantas personas en Time and Material y tal, y aprovechamos la IA, no sé qué, ya. Pero es que ahora mismo, desde que salió la IA hasta ahora, ¿cuántas veces ha cambiado el modelo de comercialización? ¿Vale? Porque está cambiando todos los días. Porque ya no es solo que cada modelo tenga un coste de entrada, de salida, de no sé qué, unos procesos de optimización para intentar minimizar la información que viaja, ¿no? Esa cantidad de tokens que gastas y tal, que al final es lo que vas a pagar, ¿vale? Pero si empresas como la propia Anthropic ha tenido que cambiar su propio modelo, y recordemos, me acuerdo en la situación en la que todo el mundo tiraba con la suscripción de los 20 pavos, que la suscripción barata, digamos, más barata de Anthropic, contra cuando salió el asistente este, el bot, el Cloud, me parece que era. Eh, todo el mundo tenía enganchado Cloud con la suscripción de Anthropic de 20 euros, fundiendo a llamadas Anthropic, y el propio Anthropic tuvo que decir, a partir de ahora todo esto prohibido por aquí y te vas al API de pago por consumo, ¿vale? Si ellos mismos están cambiando el modelo, ¿cómo es posible que tú puedas plantear siquiera, ¿vale? Es verdad que vas a tener que jugar siempre con unas reglas, pero tienes que mantener esas reglas flexibles porque tú te embarcas en un... nosotros trabajamos en consultoría, nos embarcamos en un proyecto y le ponemos IA, ¿vale? Vamos a desarrollar esto con IA, perfecto, tal, no sé qué. Sabemos lo que nos cuestan esos tokens hoy, pero no sabemos cuánto nos van a costar mañana. ¿Sabes? Puedes saber qué modelo vas a emplear al principio, pero dentro de, cuando eso esté en producción, ya no te digo el desarrollo, la producción, ¿vale? ¿Cómo te vas a producción? Un servicio, que es algo que está haciendo ahora mucha gente, sobre todo mucha gente, como dices tú, que no trabaja en el área tecnológico, ¿vale? Porque además te lo están facilitando, pues el propio Anthropic te da cursos de, oye, monta tu aplicación que luego va a correr en un cloud, en donde quieras, en tu máquina, no sé qué, y tu aplicación va a utilizar mi IA, ¿vale? Perfecto. Tú dices, uy, mira qué bien. Tengo una aplicación que da servicio a mis usuarios con IA integrada, no sé qué, ya. Sabes lo que te cuesta el token hoy, sabes lo que te va a costar eso por cada persona, más o menos, lo puedes medio estimar.
¿cómo sabes lo que te va a costar ese servicio en producción dentro de 6 meses? Es que a lo mejor la propia Anthropic te cambia las reglas del juego. Entonces, es que jugar con IA tiene muchas implicaciones que hay que tener en cuenta. Yo utilizo la inteligencia artificial para el desarrollo, utilizo la inteligencia artificial para la producción, para la operativa de mi servicio en producción o de mi programa en producción. Eso va con un modelo que va por pago por consumo de tokens, tipo el de OpenAI, el de Anthropic, el de no sé qué, o va con un modelo de IA que yo tengo en una máquina aquí corriendo, ¿vale? Y que sé que me va a gastar lo que me consume la máquina, me da igual las peticiones que tenga eso. Es que hay muchas cosas que hay que valorar, no solo el decir pues lo hago con IA, lo hago sin IA, lo uso, mira que bien me viene, tal. O sea, que es complicado entrar en el juego sin considerar muchas cosas. Y que yo creo que muchas veces la gente, llevado por la ola, y es lógico, pues intente hacer cosas y vaya para adelante con cosas que es perfectamente lícito y además viable, como estábamos comentando en el caso de las pymes, pero que yo creo que al final siempre deberías de tener alguien de apoyo, ya no te digo una gran empresa, pero yo que sé, un freelance, quien sea, alguien de apoyo que te sirva de libro de cabecera, ¿no? A quien consultar para decir, oye, esto está bien tirado, voy bien por aquí, antes de gastarte el dinero, ¿vale? Porque es verdad que a lo mejor tú dices, me lo hago yo con low code y me lo hago rápido, o no code, me lo hago rápido, esto no me cuesta nada, tal, no sé qué, lo pongo en producción ya, pero es que a lo mejor luego lo has puesto en producción consumiendo un modelo de token de pago por uso en tokens de un proveedor de un tercero que dentro de 3 meses te cambia la regla del juego, tú no te has enterado porque tú lo tienes en producción y te da igual, y cuando te llega la factura te vas a acordar de todo. Entonces hay que tener Totalmente. mucho cuidado con lo que se hace, sin ánimo de asustar Y a ahí nadie. viene, sí, pero ahí viene otra derivada que también me parece súper interesante, y entiendo que también vuelvo otra vez a lo del conocimiento experto para ser capaz de plantear soluciones adecuadas en función de un contexto determinado. Correcto. La capacidad de poder desplegar modelos en local, porque para mí estamos virando mucho toda la conversación no nosotros, sino creo que en En general general, el en panorama general. también, al consumo de modelos frontera, modelos LLM que están desplegados por los fabricantes, pues todo Anthropic, Mundoche, OpenAI, ta. Dices, vale, pero realmente, ¿cómo de cerca o de lejos, desde un modelo realista, estamos en que una corporación mediana se pueda plantear desplegar un modelo en un ámbito cerrado, entrenar ese modelo de una manera certera durante un periodo de tiempo para una operativa concreta, ¿vale? La operativa que sea, y Que ser capaz de consumir un modelo y actualizar un modelo en local. ¿Cuánto sé que de real es? ¿Cuánto de productible o productibilizable o industrializable es ahora es mismo eso. ese camino? Yo, mira, además eso te lo apuntalaría de otra forma. Y es que en ese discurso, que yo creo que sí es necesario contar con, evidentemente para ese tipo de proyectos sí que es necesario contar con gente con conocimiento, ¿vale? Técnico, ya no es algo en lo que te puedas embarcar tú solo. Eh, Creo que es una de las primeras cosas que hay que hacer siempre y que no siempre el cliente entiende, y esto lo sabes tú mejor que yo, ¿vale? Es que en la gran mayoría de los casos tienes que pasar por una fase inicial de entender bien los requisitos que tiene el proyecto del cliente. Porque no siempre necesitas entrenar un modelo. Es que a estas alturas hay muchos modelos desplegados open source que puedes instalar en tu máquina, digamos, a coste cero, ¿vale? Cojámoslo entre comillas, pero puedes desplegar en tu infraestructura a coste cero, no hace falta entrenarlos y te va a cubrir la funcionalidad. Todo depende de cuál sea tu funcionalidad, ¿vale? Habrá casos en los que efectivamente pues tengas que coger uno de esos modelos y entrenarlos o diseñar un modelo desde cero, ¿vale? Es que todo depende. Si tu casuística es quiero separar correos que me llegan por la temática para redirigirlos a un departamento u otro, o lo que quiero es hacer un análisis molecular de una vacuna que estoy sacando. Pues hombre, no es lo mismo, ¿vale? Entonces no vas a tener las mismas necesidades. Pero todo parte de entender muy bien qué necesidades tiene el cliente para plantearle la mejor solución. Porque es verdad que hay mucha empresa, ahora está de moda la IA, mucha empresa de IA, que no te preocupes, yo vengo, te despliego unos modelos, te lo entreno, nos pasamos no sé cuánto tiempo, bla, 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 y luego pasa un proceso y tenemos un entorno para probar el modelo, un entorno productivo que retroalimenta el entorno de prueba del modelo, bla, 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 bla. ¿Que puede tener sentido? Sí, pero no en todos los casos. Entonces, hay que tener lo primero es siempre entender cuál es la casuística para saber cuál es la mejor solución. Que muchas veces se intenta matar moscas a cañonazos o como tú decías antes. No se vende el valor, se vende que yo estoy con la última tecnología. Esto mola. ¿Sabes? Y esto y se puede hacer, ya, pero es que no lo necesito. Entonces, vayamos a
¿cuál es el valor que necesita el cliente? Claro, porque ahí dices, si yo para tareas típicas, ¿no? Por llamarlo de Ujú. alguna manera, ¿no? No voy a hacer vacunas, ¿no? De tareas típicas que tienen que ver con la automatización de ciertas tareas, no sé si administrativas, no sé si operativas en general, dice, pero dentro Ujú. de un ámbito más o menos cercano, si yo quisiera tener un modelo predecible en costes, que no tuviera que ver con un consumo a través de un API, de un LLM, de un modelo frontera, soy capaz, o hay un camino real de Totalmente. implantar, desplegar un modelo más orientado al mundo open source de LLM, que soy capaz de desplegar en tu infraestructura, ya sea cloud, on-premise, etc., Ujú. que te permite tener costes predecibles de IA en un modelo de que tus aplicativos estén consumiendo una inteligencia artificial que no me está generando un OPEX con tendencia a incrementarse, ¿vale? Totalmente. Por el consumo de modelos frontera. Yo Y, creo que eso es importante para. y que puedes controlar, y que puedes controlar a qué tiene acceso esa IA. ¿Sabes? Porque en el momento que vas a ese tipo de despliegue, digamos, de infraestructura o de planteamiento de arquitectura de proyectos de IA, tú vas a poder controlar todo lo que hace la IA, dónde accede, dónde no accede, qué información consume, cuál no. Y lo más importante, lo que dices, controlar los costes. ¿Vale? Que te dé igual que entre un usuario o 3.000. Que eso no te suponga un agujero económico, ¿vale? Porque no hayas tenido en cuenta que, pues eso, pues como le pasó a Anthropic con el tema del cloud, que tienes a un montón de tíos Sí, sí, 24 horas al día haciendo 300 peticiones por segundo, porque lo que tienes en realidad es una red de bots intentando hacer, pues, un montón de tareas a la vez. bueno, lo que yo creo que es importante al final, con estos puntos que hemos ido tocando alrededor del tópico ahora, el trend topic, ¿no? de la IA, es que hay trabajo consultivo, cuando digo consultivo, entendiendo consultivo operativo de implantación, que es importante tener como input, como cliente o como usuario de la IA o como empresa que se enfrenta a proyectos de automatización, proyectos donde la inteligencia artificial es un driver crítico principal. Hay recorrido para quitar falsos amigos de mensajes de esto con IA, lo puedo traer, esto Se con IA hace, se hace más rápido, más barato, el se perfil hace más solo. puramente tecnológico. Y es verdad que puede dar para muchos programas el hablar de qué perfiles técnicos se van a ver más impactados. Hay un tema que sí, por tu experiencia, José, me gustaría comentarte, Mm. que va a ser del junior al día de hoy. También en una conversación salía una persona que está estudiando una carrera técnica, Mm. no quiero hablar ni de grado, ni de escuela, me da Da igual, igual. alguien que está estudiando, se está preparando para previsiblemente en pocos años entrar en el mundo laboral. Eh, ¿Cómo va a ser su nuevo contexto de trabajo? Es decir, independientemente de que se haya formado en estas nuevas herramientas, tecnologías, yo creo que personalmente el perfil más impactado por la IA al día de hoy va a ser precisamente el perfil más junior. ¿Vale? No sé, no Pu- quiero leer solo de que el junior. ¿Cuál es tu opinión? Vale, yo ahí tengo opiniones encontradas, ¿vale? Porque me veo un contexto puramente operativo a día de hoy. Quien más sufre esto es el junior, tal cual, ¿vale? Porque es el tío que prácticamente no tiene conocimiento, por decirlo de alguna manera, o no tiene experiencia, más allá de lo que ha estudiado, que al final todos sabemos que independientemente de lo que hayas estudiado, los estudios técnicos principalmente lo que hacen es prepararte la cabeza para pensar de una determinada manera, ¿vale? Porque es verdad que dentro del mundo de tecnología, en el momento que entras en este sector, tú sabes que vas a tener que estar siempre actualizándote y que lo que has aprendido en la carrera 2 años después no te vale porque han salido nuevos frameworks, nuevos lenguajes, nuevas herramientas, nuevas historias, ¿vale? Entonces vas a estar en un camino siempre de evolución. ¿Qué le pasa al junior? Que sale de un momento en el que ha estudiado algo, cree además o tiene la certeza errónea de que sabe mucho de lo que él sabe, ¿vale? Y entra al mercado laboral y se encuentra con que tiene que hacer algo que no ha hecho jamás, ¿vale? Lógicamente. Eh, y que de repente aparecen herramientas y el discurso es las herramientas las hacen solas. Y a eso hay que sumarle otra cosa, que es que justo lo que estamos diciendo siempre, ¿qué valor le aportan la persona o le tiene que aportar la persona a las herramientas? Que es saber usarlas, ¿vale? Y no solo saber usarlas, sino tener criterio del conocimiento
para saber si lo que te están dando es bueno o es malo. Entonces, ¿qué le pasa a un tío senior que le pide algo a una IA y lo que le devuelve la IA, él tiene criterio para decidir si lo que le está devolviendo está bien, está mal, está suficientemente bien o está completamente desalineado, ¿vale? Y ahí tiene que repreguntar a la IA o orientarla de otra manera para esperar otro resultado. ¿Qué le pasa a un junior que no tiene ese conocimiento o esa experiencia para poder contrastar la respuesta? Y entonces aquí tenemos varios problemas o varios perfiles. Tienes al junior que actúa con la IA exactamente igual a como actuaba con no me acuerdo, este famoso portal de internet donde todo el mundo iba a buscar respuestas, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, ¿te acuerdas tú? De vacaciones. Yo desconecto. Tú tampoco. Yo tengo la cabeza a 3/4 ya. Entonces, había un portal, no me acuerdo ahora cuál era, ¿vale? Pero donde todo el mundo iba a buscar soluciones. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba, copiaba, pegaba la solución y si no funcionaba le decía al señor, oye, es que esto no me funciona. No, es que he encontrado en un foro que esto se resolvía así y no funciona. Claro, ¿cuál es el problema? Que estás copiando pegando sin entender lo que estás haciendo. Entonces, al junior que trabaja ahora con la IA exactamente en el mismo modelo, es yo le pido a la IA y asumo que lo que me está devolviendo es bueno, pues tiene un problema. Porque no te puedes fiar de lo que está haciendo esa persona. Entonces, aquí entra muchas veces, Stack Overflow. Ese era, sí señor, ese era. Entonces, aquí yo creo que muchas veces el problema es de las empresas que no ponen los mecanismos suficientes para entender que al junior hay que formarle, ¿vale? Y hay que asesorarle. Y hay que dejarle utilizar la IA y facilitarle el uso de la IA y promover el uso de la IA, pero de una forma relativamente controlada y revisando lo que va haciendo y explicando si algo no funciona o algo que le esté devolviendo la IA, si está bien o está mal y por qué, ¿vale? Porque el problema que tiene el junior ahora es que si el junior usa la IA y solo usa la IA, y esto nos lleva a otro problema derivado de la IA en general, no solo en tecnología, ese tío, esa persona nunca va a tener criterio para discernir si lo que le está dando la IA es correcto o no. Que es en general lo que creo que está pasando con las generaciones jóvenes, y esto ya es otro melón y otra película, con la IA. Que es que básicamente asumen como cierto lo que la IA devuelve. Y entonces estamos perdiendo la capacidad crítica. ¿Vale? Nadie se plantea ahora si algo está bien, está mal, es bueno, es malo, es cierto, es correcto, es incorrecto. Es como me lo da la IA, asumo que es cierto. No, la IA también se equivoca. Capacidad crítica y lo más grave, falta de capacidad de aprendizaje. Claro, lo mismo, porque van de la mano. Es como no tengo que pensar porque le pido algo y me lo da y asumo que esto es bueno, tiro para adelante. Entonces, ese es el día de hoy. Ahora, ¿qué haría yo si fuera una persona que esté empezando a estudiar en cualquiera de estos ciclos, módulos, carreras, llamémosle X, ¿no? Que además creo que es muy necesario porque todo el mundo dice, no, ya no hacen falta, no van a hacer falta los ingenieros, ¿no? Llega el tío de Nvidia y te dice, no van a hacer falta los ingenieros de aquí a 5 años, mentira. Ese es el mismo discurso que llevamos oyendo 20 años o 30 años. No hace falta a nadie porque las herramientas lo hacen solo. Mentira. Cada vez hacen falta más especialistas técnicos, ¿vale? Que van cambiando el rol, pero cada vez hacen falta más personas con conocimiento técnico que no se cubren las plazas porque no hay personas con conocimiento suficiente. Entonces, esto es lo mismo. Partiendo de esa base, porque cada vez vemos que todo va más automatizado, robótica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y va a hacer falta gente que tenga criterio y que sea capaz de generar este tipo de tecnologías y trabajar con ellas. Si yo fuera una de las personas que está empezando a estudiar este tipo de carreras, que repito, creo que son imprescindibles, no hace falta estudiar una carrera técnica ya, creo que es un error, porque creo que estas carreras te preparan la cabeza para pensar y entender la forma de una determinada manera que es completamente necesaria e imprescindible para trabajar con estas tecnologías, ¿vale? Entonces, si yo estuviera en esos momentos, ¿qué haría? Intentar llegar al momento de empezar mi vida laboral con el mayor conocimiento y experiencia posible en estas herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, me parece muy bien utilizar la IA para hacer fotos y vídeos por Instagram con los colegas, guay, pero utilicemos la IA para hacer cosas serias. Lo que tú comentabas antes, yo soy una empresa y me voy a hacer aquí una mini aplicación en no code que me sirva para hacer no sé qué. Bueno, pues yo estoy en casa, estoy estudiando una carrera de este tipo, seguro que tengo muchas necesidades. Me voy a hacer una calculadora que haga no sé qué, me voy a hacer no sé cuál. Empecemos a trabajar con la IA y sigamos, porque ves que al final vemos que esto está cambiando, no te voy a decir todos los días, pero prácticamente todos los meses, ¿vale? Primero es el agente, luego son los no sé qué, ahora son los loops, ahora... Y esto va cambiando según el discurso que iba a decir tío de turno, pero el especialista de Anthropic o de OpenAI o no sé qué, da una charla en
Stanford, donde sea, o una videoconferencia o no sé qué, y dice, yo llevo 3 meses trabajando así. A partir de ahí tienes a todos los influencers en Instagram durante 2 meses. Esto es la panacea, trabajar así. Entonces, cambia la forma de trabajo día a día, ¿vale? Pero si quieres no perderte en ese camino, yo creo que la gente que está estudiando esto, que van a ser estos juniors del futuro, deberían llegar a ese primer momento sabiendo muy bien trabajar con estas herramientas. Creo que es imprescindible. Además, creo que a futuro será un check como en nuestra época lo fue el tener conocimiento de inglés, ¿vale? Aunque solo sea para discriminar, aunque luego no lo vayas a usar, da igual, pero para discriminar, contrato a esta persona, no la contrato, ¿vale? Creo que los que peor lo están pasando son los juniors de hoy, porque son los que les ha pillado en medio, no tienen conocimiento porque no han podido tener acceso a esas herramientas mientras estaban estudiando no sé qué, llegan al momento de su incorporación al mercado laboral y te piden unas cosas que tú no conoces y te tienes que pegar con algo y decidir si lo que te está devolviendo algo es bueno o no es bueno y no tienes experiencia detrás para evaluarlo. Entonces ahí también creo que el junior, que sea un poco avispado, tirará de los seniors y de los compañeros de equipo y dirá, oye, mira, me pasa esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Intentará entender y hacer por dónde él mismo, entender por qué lo que la IA le está dando está bien, no está bien, ¿vale? Y al final irá cogiendo ese conocimiento, que es lo que discrimina a un senior de un junior, ¿no? Claro, al final, el modelo de acompañamiento dentro de la empresa no va, creo que no debe de variar mucho a cuando gente menos joven como yo y como tú empezaban en esto. Yo recuerdo trabajar con los más senior en un modelo de shadowing, de acompañamiento, de pair programming o lo que eran los albores del pair programming y entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sobre todo ver si estamos hablando de perfiles puramente de desarrollo, tener claro qué es un buen desarrollo, entender qué es un código bien implementado. Si ahora ese maestro lo sustituyó por la IA, el hecho de ir con un senior que te diga estas respuestas correctas, este es el código bien generado que debemos de aplicar basado en esta estructura de arquetipos, en este diseño de arquitectura, en este seguir acompañando, seguir siendo acompañado con el senior. Y yo creo que eso dentro de la empresa no debería de cambiar. Cambian las herramientas, cambian el cómo, pero no el por qué, ¿no? No el objetivo. El objetivo sigue siendo el mismo, ser capaz de activar a una persona con menos experiencia y convertirla en una persona con la mayor seniority posible, idealmente en el menor tiempo posible, dentro de los tiempos que el aprendizaje requiere, evidentemente para mejorar las capacidades de un equipo, ¿no? Totalmente alineado. O sea, al final es responsabilidad de la empresa hacer crecer a la persona. Total, total. Y oye, José, otra cosa que esto lo leía hace unos días, ¿no? Hablando también de modelos frontera, ¿Mm? LLMs, y a ver, tenemos a una empresa tal, una tal Google, ¿no? Que desde hace mucho tiempo el ranking que utilizamos en su buscador, siempre un algoritmo, siempre ha habido un elemento que escapaba de nuestras manos para intentar percibir la realidad de lo que buscábamos, ¿no? Y eso es algo que ahora creo que se no sé si se va a exponenciar, pero evidentemente el modelo de cómo buscamos contenido está cambiando o ha cambiado. ¿Mm? El poder interactuar ahora con un ChatGPT, con un Claude, con otro tipo de herramientas. El propio buscador de Google está orientándolo más a un modelo más chat para poder buscar contenidos y posicionarlos, pero ¿cómo puede impactar la influencia de un modelo LLM, que lo voy a resumir mogollón, voy a hacer un poco de cuñado, un modelo LLM que va evolucionando, entre otras cosas, captando también información de Internet, ¿vale? Es decir, modelo que es capaz de ser, es un modelo vivo, un LLM es algo que es vivo, independiente de las nuevas versiones que van sacando, más optimizadas, bla, 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 pero que tiene un set de datos enorme de aprendizaje, que una gran fuente es el propio Internet y una gran fuente puede llegar a ser, siempre pienso en los medios de información, ¿no? como, ¿Mm? como, como alto valor. Te leía una noticia hace poco de cómo un medio de comunicación famoso, estadounidense, se había detectado que cuando las llamadas que recibía en su site de información eran generadas por un bot, devolvía una información distinta y sesgada. Un bot, me refiero a un agente ¿Mm? que enviaba peticiones a su site. Cuando detectaban que era un agente, el contenido que devolvía a ese agente estaba sesgado
y estaba tan sesgado como que incorporaba, por ejemplo, publicidad en esa respuesta. Y cuando esa misma llamada era realizada por un browser, teóricamente humano, ¿Mm? ¿vale? El contenido de la noticia, digamos que era más estrictamente Puro. Vale. correcta, ¿no? Desde el Ah. punto de vista más puro. Pero mi pregunta y mi inquietud venía por cómo soy capaz de manipular o de sesgar lo que un modelo de inteligencia, un LLM, que no deja de ¿Mm? ser una mega red neuronal, etc., 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 que al final es probabilidad de cuál va a ser el siguiente carácter que voy a generar. Al Sí, final, porque un modelo recordemos que hasta ahora hablamos de IA, pero en realidad no es IA. ¿Vale? Esto es probabilística y estadística pura. correcto. Entonces, un modelo no determinista ¿Mm? de base que intentemos con guardarraíles, con nuestra capacidad, nuestra capa de aplicación, ser capaz de hacerlo lo más determinista posible. ¿Cómo es de sencillo su manipulación? Digo, con prácticas, yo me estoy imaginando un gran medio de noticias ¿Mm? que tiene grandes contratos de publicidad con diferentes marcas. ¿Cómo puedo yo ser capaz de manipular la posible respuesta que un modelo LLM me va a dar a través de mi propio desarrollo? ¿Vale? Soy capaz de sesgar la respuesta de cualquier LLM frontera que estoy consumiendo. Ah, Siempre ah. digo lo mismo, ¿no? Dices, ¿cómo me puedo creer si yo estoy con mi ChatGPT o con mi Cloud y soy ¿Sí? capaz de que bajo unos requerimientos determinados me pueda proponer, por ejemplo, una buena plataforma de IA, ¿no? Como solución para un cliente? Estoy hablando en general. ¿Mm? Mi experiencia en los últimos tiempos es que las respuestas que me dan los modelos que utilizo, por ejemplo, están muy sesgadas siempre a utilizar Palantir como solución. No digo siempre, Pero muchas veces. pero y eso me hace cuestionar si no hay cierta influencia. Y si no es la primera opción, siempre me la plantea como una de las posibles opciones y filtras, refinas, trabajo arduo de darle vueltas, de hacer matching entre requisitos, bla, 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 bla. Pero Palantir siempre está en el ambiente, ¿no? Por resumirlo de alguna Hostia, manera. es que no lo pone fácil, porque vamos a ver. Palantir de por sí no es algo cogido al azar, ¿vale? Es una empresa con un producto especialmente potente y especialmente, no sé, iba a decir sensible, no es sensible la palabra que busco. Eh, no sé cómo decirlo, cuestionado, ¿no? Porque hay sitios donde es el paradigma y hay sitios donde se ha prohibido su uso, ¿vale? Y hablamos de organismos oficiales, gobiernos, etcétera. Entonces, no es algo cogido al azar. Luego, ¿hasta qué punto yo puedo tunear o dirigir a un modelo? Pues recordemos que todos los modelos están sesgados de por sí. Además, yo siempre me vuelvo a un experimento que se hizo hace unos meses en el que cogieron a distintos agentes de distintas compañías, ¿vale? Y los crearon una especie de mundo virtual y los metieron ahí, ¿vale? A todos ellos. Entonces, era muy curioso porque los agentes de Grok, por ejemplo, ¿vale? Salían muy alineados con el creador de la empresa y entonces su mundo siempre acababa porque mataban a todo el mundo y acababan de inanición, ¿vale? Acababan matando a todo el mundo, no quedaba nadie. Los agentes de Anthropic nunca llegaban a decidir nada porque eran tan buenistas, por decirlo de alguna manera, que dialogaban mucho entre ellos, pero era, bueno, pues decide tú, no, pues decide tú, no, pues es... Y no llegaban a ninguna decisión porque nadie terminaba de imponer, digamos, el criterio, ¿no? Entonces, al final, ninguno de los mundos era perfecto, evidentemente, todos morían, ¿vale? De una forma o de otra, todos morían. Y esto nos lleva a que, en el fondo, muy en el fondo, todos los modelos reflejan la personalidad de sus creadores, ¿vale? Claro, esto tiene sus cuestiones. Si encima a esto le sumas que probablemente tú ya has hecho algún resultado o algún análisis o algún proyecto o en alguna conversación, tú le has dicho a la IA o le has hablado de Palantir. Le has dicho, oye, ¿esto tiene sentido aquí o no? O cuéntame más sobre esto, o me puede venir bien, me puede venir mal. Entonces la IA, que es muy lista y que todas están pensadas para hacerte feliz, recordemos también, ¿vale? En el fondo, no te van a llevar la contraria.
van a intentar siempre darte una respuesta alineada con lo que tú quieres y con lo que tú piensas, ¿vale? Salvo que sea muy flagrante y sea un no, un rotundo, ¿vale? Siempre van a intentar dirigirte por ese camino. Entonces, es probable que si tú en algún momento has hecho alguna pregunta, él ya tiene ahí, además hace tiempo ya sacaron toda la memoria y probablemente todo el mundo activó o tiene activo sin darse cuenta las memorias, y entonces la memoria asume Palantir como una de tus soluciones óptimas para un problema. Entonces, a partir de ahí, es muy probable que tú, siempre que tengas que resolver algo donde Palantir pueda ser una de las opciones, te la ponga primero, porque sabe que a ti te interesa, ¿vale? Entonces, por hablar del caso de Palantir, por ejemplo, ¿vale? Ya, que esto te pasaría con cualquiera. Palantir es que encima es lo que decíamos, es un caso más puntiagudo o peliagudo. Pero aquí tienes que jugar con que las inteligencias siempre te van a intentar hacer feliz, que todas están sesgadas y que tienen memoria. Entonces, como tú en algún momento le hayas dicho, priorízame los diseños con este tipo de soluciones, siempre va a ir por ahí, ¿vale? Salvo que resetes el contexto al principio de una conversación o al principio de un proyecto o le des directamente las informaciones contrarias. Entonces, aquí es muy importante el tema que tú mismo has comentado de los guardarraíles, y lo sabes, que es lo primero que debería hacer cualquiera cuando trabaje en un proyecto o en una conversación o en algo que sea más allá de buscar simplemente, ¿vale? Porque es verdad que el buscador... Y mira, por ejemplo, yo creo que contra todo pronóstico, Google lo está haciendo muy bien con su buscador, ¿vale? Porque es una forma muy intuitiva de acceder a la información y muy fácil, muy fluida de llevarte hacia ese tipo de buscadores, no como los demás que han sacado sus aplicaciones de buscador y yo creo que prácticamente pues sí, fueron un boom cuando salieron, todo el mundo las usó y luego todo el mundo ha ido dejando de utilizarlas. Y por eso digamos que todos están intentando meter ese tipo de funcionalidades como ha hecho Google dentro de, ¿no? En vez de tener X aplicaciones dispersas, concentrar todo. Porque una de las cosas más importantes que deberías hacer siempre, si no vas a buscar, oye, ¿cuál es el precio de esto? Compárame esto con esto, es ponerle esos guardarraíles a las conversaciones o a los proyectos. Porque son los que van a determinar cómo se va a comportar la IA en ese proyecto. Porque si no, siempre va a tirar de tus preferencias, de tu rol, de tus conversaciones anteriores, etcétera, 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 ¿no? Y ese es un punto crítico, porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos en consultoría, ¿no? Tú no puedes, por definición, trabajas con muchos clientes. Entonces, tú no puedes condicionar, y volvemos aquí también al criterio o a que a una persona le ponga criterio, ¿no? No puedes condicionar la respuesta a un cliente por la respuesta que le hayas dado a otro cliente. Son dos situaciones completamente distintas, dos contextos distintos, dos necesidades distintas, ¿vale? Entonces, lo fácil, claro, es decirle a una IA, oye, un cliente tiene este problema, ¿cómo lo soluciono? Copias, pegas y le dices, toma, ya está. Y entonces llegas al siguiente cliente y le dices, oye, tengo otro cliente que tiene ese problema, ¿cómo lo soluciono? Y entonces coge la IA, que ya sabe lo que le has entregado al otro, y dice, toma esto, pum. Eso es un error brutal. O sea, por todas partes lo mires por donde lo mires. Desde pedirle a la primera lo del primero hasta cruzarlo con la segunda. O sea, todo mal, ¿vale? Por decirlo de alguna forma rápida. Todo mal. Entonces, lo primero que deberías hacer siempre cuando trabajes en un proyecto es ponerle los guardarraíles, que dependen del cliente, del proyecto, de las necesidades, de las tecnologías, de todo. O sea, hay que tener ahí hay que hacer un estudio bueno para que ese fichero de guardarraíles, ¿vale? O esas condiciones de guardarraíles contemplen todo lo que necesitas que se contemple, ¿vale? Y que no es sencillamente o relativamente fácil. Sí, totalmente, totalmente. Y vuelvo a decir que de nuevo son las buenas prácticas que debes de tener aplicadas en tus equipos de desarrollo, en tus equipos de Totalmente. venta, en tus equipos de comerciales, para poder utilizar de una manera correcta. Repite que te has quedado en el limbo. Ay, te estoy perdiendo. Álvaro. Álvaro. ¿Ahora? Ahora sí. No. Ahora sí. Ahora sí. Repite, porque te has quedado ahí empanado y no he oído nada. No me lo puedo creer. Es que se me está tostando, ¿eh? Por momentos. Es que estás de vacaciones y le han metido ya una hora de tralla.
Oli. Hola. Vale, hacemos una Hola, cosa. Mary. Mira, no me pongo yo la cámara para que no te pese a ti. Márcate las conclusiones finales que te has quedado ahí empanado, te has ido y no te he oído. Y cerramos y te dejamos de vacaciones tranquilo. Ya cuando vuelva, intentamos retomar. No, no, bueno, que simplemente es súper importante utilizar estas herramientas un poco como comentabas, lo del contexto, la memoria, ser capaz de esos guardarraíles por proyecto, bueno, pues es como la parte fundacional de las mejores prácticas para poder utilizar este tipo de herramientas de una manera correcta. O sea, ese para mí es el corolario final de este tipo, de esta conversación en Ujú. lo que a cómo influenciamos o pueden ser influenciables los LLMs y demás en la operativa que estamos aplicando día a día de trabajo, ¿no? Creo que es súper importante. Totalmente, totalmente. Al final, yo creo que la conclusión que sacamos es que todo el mundo tiene que trabajar con estas tecnologías, todo el mundo tiene que estar al corriente y probarlas, pero que necesitas, si vas a hacer algo, no sé si decir decente o crítico o serio, ¿vale? Necesitas el consejo o el apoyo de alguien que sepa. Oye, pues ya llevamos una horita, estupendo para retomar un poco el pulso de nuestras quedadas. Así que, Te lo he dicho, fenomenal. Sí. que te dejaba cerrar porque llevamos una horita ya. Es que bien, porque efectivamente, si lo que nos cuesta es cuadrar y conseguir sacar el tiempo, pero mira, aunque sean vacaciones, oye, yo te lo agradezco que Claro hayas que dedicado sí. parte de tus vacaciones a Ahora, conectarte. no, no, guay. Para mí es un placer y sobre todo, bueno, démosle, que seguro que estamos ahí, todos estamos pensando cositas para el nuevo curso escolar, para dar un impulso, porque sobre todo estos ratitos nos lo pasamos bien, aprendemos los unos de los otros y somos capaces de intentar mejorar nuestro día a día de trabajo, que yo creo que al final es una de las finalidades de este espacio, Mm, compartir lo que sabemos y compartir. aprenderlo con otros. Pues completamente de acuerdo contigo, tío. Mil gracias. Bueno, Pásatelo bien lo que te queda de vacaciones. Descansa lo venga, que puedas. de tu parte, nos vemos el 1 de septiembre. Nos vemos el 1 de septiembre. Sí, nos vemos el 1 de septiembre. Sí, nos vemos el 1 de Sí, septiembre. sí, sí. Gracias. Bueno. Hablamos.